Vamos a empezar y vamos a hablar acerca de un tema que muchas veces, hay veces que no estamos tan preparados, que yo le puse despedidas que duelen. Y la palabra del Señor en Romanos 12:15 nos dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y fíjense que muchas veces nosotros cuando tenemos, ¿verdad?, o vemos cuando hay un hermano, un familiar, un amigo, ¿verdad?, que tiene, digamos, éxito en la vida, nosotros muchas veces nos alegramos, ¿verdad?, cuando vemos, digamos, que ustedes, sus hijos, que se gradúan del colegio, de la escuela, o de algún trabajo, alguna carrera, ¿verdad?, que se ponen contentos por eso, ¿verdad? Y como aquí dice la palabra, gozaos con los que se gozan. Y muchas veces nosotros cuando escuchamos a alguien que dice, no, pues que el hermano ya hizo su negocio, o aquel hermano, ¿verdad?, que no tenía trabajo, ya empezó a trabajar, y pues es una bendición, ¿verdad? También nosotros nos sentimos contentos, ¿verdad? Incluso muchas veces cuando nace, en verdad, un bebé, ¿verdad? ¿A poco no se ponen contentos, verdad? Uno quisiera ir a verlo, ir a visitarlo, ¿verdad? Y por ejemplo, si alguno es, digamos, que somos tíos y ya quiere uno ver al bebé. Y por eso, como dice aquí la palabra, gozaos con los que se gozan. O sea, ¿verdad? Nosotros debemos de estar contentos, sentirnos alegres, ¿verdad?, con esa bendición que tienen ya sea nuestros hermanos, nuestros familiares, ¿verdad? O incluso muchas veces también cuando escuchamos, ¿verdad?, que el Señor hace algún milagro en la vida de alguien, ¿verdad?, también nos sentimos contentos, ¿verdad, hermanos? Porque sabemos que ese hermano, ¿verdad?, ya dijéramos, ya Dios le hizo el milagro, ¿verdad? Y eso es lo bonito de la palabra del Señor, que aquí nos aconseja que nosotros, ¿verdad?, debemos de estar gozosos, alegres, y debemos de compartir esa alegría con los hermanos. Amén, amén, amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero también fíjense, hermanos, que la palabra nos dice: llorad con los que lloran. Y como familia del Señor, ¿verdad?, como el cuerpo de Cristo, también debemos de sentir pues ese dolor que muchas veces pasan, ¿verdad?, nuestros familiares, nuestros amigos, y más que nada los hermanos espirituales, ¿verdad?, los que nosotros somos del cuerpo de Cristo. Porque fíjense, muchas veces nosotros no estamos muy acostumbrados a las despedidas, ¿verdad? Y fíjense que cuando muchas veces alguien va a salir de viaje o deja su país, ¿verdad?, que va a dejar a sus padres, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, ¿verdad?, en ese momento tal vez nosotros sentimos como una alegría, nos sentimos contentos de que vamos a salir a otro lugar. Pero también, ¿verdad?, nuestros padres o nuestros hermanos muchas veces sienten ese vacío, esa tristeza de que vas a dejar, digamos, ya no te van a ver ahí día con día, ¿verdad? Entonces muchas veces también cuando alguien viaja, por ejemplo, ustedes que tienen, ya sea que cuando sus hijos viajan a, no sé, a México, bueno, yo sé que muchas veces lo hacen por una semana, pero pues sabemos que hay mucha gente aquí donde estamos que han dejado todo, ¿verdad? Y de una otra manera, sus familiares que están allá en México, y también nosotros muchas veces sentimos esa tristeza, ese vacío, ¿verdad?, de recordar esos bonitos recuerdos, ¿o no, hermanos? Pero le digo, cuando muchas veces se siente esa tristeza, porque también no sabemos cuánto tiempo vamos a nosotros estar lejos de nuestros seres queridos. Pero también, hermanos, hay una despedida que puede causar tristeza, ¿verdad? Porque yo sé que muchas veces cuando nosotros salimos de nuestro país, como les digo, más que nada este es un ejemplo, ¿verdad?, que todos sabemos. Cuando salimos de nuestro país, muchas veces no sabemos cuánto tiempo vamos a regresar allá a nuestro país, porque muchas veces venimos con la ilusión de hacer muchas cosas, ¿verdad? Decimos que venimos por 2, 3, 5 años, pero puede pasar mucho tiempo, ¿verdad? Y nuestros familiares nos están esperando, nuestros padres. Pero les digo, hay una despedida que causa tristeza, que causa dolor. ¿Y sabe cuáles son? Es una despedida de perder a un ser querido, ¿verdad? Y muchas veces es algo donde nosotros no estamos preparados para eso. Y fíjense que al perder a un ser querido, pues prácticamente, ¿verdad?, causa tristeza. Y fíjense que Salomón decía en Eclesiastés 9:5: porque los que viven saben que han de morir,
pero los muertos nada saben. Así es que nosotros, ¿verdad?, como seres humanos, sabemos que algún día, ¿verdad?, nos vamos a tener que presentar con el Señor Jesucristo. Y fíjense que todos los días nosotros, ¿verdad?, vivimos amenazados ya sea por la muerte. ¿Por qué? Porque muchas veces tú puedes ir rumbo a tu trabajo y de repente, no, pues que aquel hermano tuvo un accidente, aquel hermano falleció, ¿verdad? Y pues muchas veces también nosotros no sabemos qué día y en qué hora el Señor nos va a mandar a traer, ¿verdad? Y eso, como dice aquí, ¿verdad? Dice aquí la palabra, porque los que viven saben que han de morir, y nosotros debemos de estar preparados, porque muchas veces nosotros no estamos preparados para esos momentos, ¿verdad? Y fíjense que también aparte de eso, muchas veces hay un dolor por la pérdida de un familiar, ¿verdad? Yo sé que no hay palabras para consolar cuando un familiar de nosotros se va, ¿verdad? No hay palabras para consolarlo, pero vamos a ver lo que nos dice el Señor, ¿verdad? A través de su palabra, que dice que el Señor nos reconforta para esos momentos tristes que nosotros estamos pasando. Y en el Salmo 34:18 nos dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Y aunque aquí sabemos que el rey David, él escribió este salmo, ¿verdad?, porque era un tiempo de persecución, también esta palabra aplica para nosotros, porque fíjense cómo dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Y vemos, ¿verdad?, qué hermosa palabra el Señor nos da, qué linda palabra para todo aquel que está pasando por un momento de tristeza, para aquel hermano que está sufriendo, ¿verdad?, para todo aquel hermano o hermana o persona que está quebrantada de corazón. Y yo sé, mis hermanos, que muchos, tal vez de ustedes, hemos perdido a un familiar, ¿verdad? Y la verdad se siente triste, se siente un vacío, ¿verdad? Porque muchas veces cuando pasa eso y tú estás hablando, ¿verdad?, de un familiar que a lo mejor tú perdiste, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces te quebrantas, ¿verdad?, por los recuerdos que vienen a tu memoria. Pero por eso aquí el Señor nos dice en su palabra que Él está cerca de nosotros, para los que estamos quebrantados de corazón. Amén, hermanos. Amén, amén. Y yo sé, hermanos, ¿verdad?, que muchos de nosotros tal vez también se ha ido algún familiar, se ha ido un amigo, y muchas veces nosotros no le hemos dado el último adiós, ¿verdad? Muchas veces nosotros no le damos ese último adiós porque pues estamos lejos de nuestro país. Amén. Por eso, hermanos, es bonito disfrutar esos momentos, ¿verdad?, que el Señor nos presta con esos familiares. Y fíjense que, como les digo, ¿verdad?, yo también hace el otro año perdí a un familiar, y sí, la verdad se siente uno triste, se siente un vacío, ¿verdad? Y como les digo, muchas veces cuando empezamos a hablar de recordar, muchas veces nos quebrantamos. Y a veces que yo también, ¿verdad?, cuando estoy hablando y que me vienen los recuerdos de mi hermano, pues como que siento que me quiero quebrantar, ¿verdad? Por lo mismo, ¿verdad?, de que se siente ese vacío, de que ya no vas a tener aquí a tu familiar, a tu hermano aquí cerca. Pero como les digo, la palabra del Señor siempre viene a nuestra vida. Dice el Señor que Él nos da consolación, ¿verdad? Porque fíjense cómo dice Santiago 4:14, dice: ¿cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Por eso, mis hermanos, es muy importante, ¿verdad?, que nosotros que tenemos, tal vez, yo lo pongo de ejemplo, ¿verdad?, que tenemos familiares en otro país o lejos, ¿verdad?, que no están aquí, hay que disfrutarlos, o incluso, o sea, los familiares que tengas aquí, hay que disfrutarlos, hay que convivir. Muchas veces nosotros tal vez vivimos enemistados con nuestros hermanos, con nuestros familiares, tíos, sobrinos, y luego nosotros decimos: ya luego le hablo, o después le hablo, y luego nos enojamos tal vez por cositas mínimas, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué nos dice la palabra del Señor, verdad? Que cómo saben que será su vida mañana, porque la vida dice que es como una neblina. Hoy está
y al ratito se desaparece, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Todos nuestros familiares, amigos, ahora sí como dicen, hay que demostrarle ese amor, nunca es tarde para demostrarle ese amor, amén, ¿verdad? Ahora sí como dicen, los que tenemos, ¿verdad? Todavía nuestros padres, ¿verdad? Hay que demostrarle ese amor y tal vez como yo dije el domingo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, pues no los tengo aquí cerca, pero cuando hablo con ellos yo como quiera les expreso mi amor, que antes era algo que yo no hacía y yo sé que de una otra manera, tal vez de expresarles yo mi amor, ¿verdad? Mi cariño hacia ellos, el agradecimiento hacia ellos, de que también me aguantaron mucho, yo sé que ellos en el fondo les da esa alegría. Amén. Por eso como dice, uno no sabe cuánto tiempo el Señor nos va a prestar a nuestros familiares. Pero como leímos en su palabra, dice, Dios está cerca de aquel que tiene el corazón quebrantado. Y como les digo, Él sabe por lo que nosotros estamos pasando. Él sabe, ¿verdad?, las tristezas que llevamos día con día en nuestra vida. ¿Y saben por qué? Porque sabemos, ¿verdad?, que como dice que Él vino aquí a la tierra a experimentar todo lo que el ser humano experimenta el día de hoy. O sea, nosotros no podemos decir, ay, es que Dios no me entiende. No, el Señor te entiende por lo que tú estás pasando. Incluso Él vio a su Hijo morir, a Jesucristo en la cruz. Y sabemos que eso fue una muerte muy dolorosa, muy triste, pero Él entiende por todo lo que nosotros estamos pasando. Amén. Así es que nosotros debemos de refugiarnos en los brazos del Señor, ¿verdad? Cuando estemos angustiados, cuando estemos tristes, cuando estemos quebrantados, ¿verdad? Porque también incluso cuando nosotros tal vez tenemos pérdida de un familiar, de un amigo, ¿verdad? No es malo expresar los sentimientos, no es malo expresar los sentimientos, ¿verdad? Por un familiar o un amigo, porque fíjense, la palabra nos dice que cuando el pueblo de Israel perdió a Moisés, ¿verdad? Dice que lloraron por él, por su pérdida. En Deuteronomio 34:8 nos dice, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y vemos, ¿verdad?, que dice que 30 días lloraron por Moisés. Y eso también nos da a entender que muchas veces nosotros cuando a tal vez un familiar, ¿verdad?, se nos va, ¿verdad?, cuando tenemos ese tipo de pérdida, no es malo que nosotros de repente nos aislamos, tomamos un momento de duelo, ¿verdad? No, o sea, también tenemos un momento de que pues lloramos, nos da tristeza. Como dice, no somos robots, somos de carne y hueso que sentimos, ¿verdad? Fíjense, también la palabra nos dice que cuando Jesús, ¿verdad?, supo de la muerte de Lázaro, dice que también Él lloró por la muerte de Lázaro, ¿verdad? Y vemos que también incluso el Señor expresó sus sentimientos, ¿verdad?, por perder un amigo. Y eso es bueno, porque le digo, es bueno también expresar lo que uno siente. Muchas veces yo sé que cuando pasa ese tipo de cosas, la palabra de Dios viene a tu vida. Y yo lo digo como testimonio porque, como les comento, ¿verdad?, cuando mi hermano se fue, pues sí, igual, ¿verdad?, yo pasé un momento de tristeza, como dicen, de soledad, de luto, pero la palabra del Señor me reconfortaba a mi vida, ¿verdad? Porque pues muchas veces también quieres, ¿verdad?, que alguna persona venga y te reconforte, pero yo no voy a decir, yo, ¿cómo le diré? Porque como muchos dicen, no, que el Señor me habló, el Señor me dijo, no, la palabra es la que venía a mí, o sea, por lo mismo, ¿verdad?, de que yo, o sea, estaba, digamos, en ese momento de tristeza, y pues la palabra viene, me decía, hey, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, es lo que dice la palabra, ¿verdad? O la palabra venía y me decía, clama a mí y yo te responderé. Y le digo porque es algo que uno siente, ¿verdad?, cuando pues un familiar se nos va. Incluso también como dice la palabra del Señor, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Solamente el Señor Jesucristo sabe, ¿verdad?, cuando nosotros pues perdemos a un familiar, solamente Él es el que nos reconforta. Amén. Y incluso muchas veces también, ¿verdad?, necesitamos tal vez de una compañía, y no solamente sea de que
que nos esté hablando y hablando, simplemente una compañía que esté ahí, ¿verdad? Para apoyarnos en esos momentos. Amén. Y cuando pasamos, ¿verdad?, por estos momentos, pues nosotros debemos también de saber y entender que algún día vamos a estar con ellos. Porque fíjense, la palabra del Señor nos dice, en Juan 11:25 dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es lo que nos dice, ¿verdad? Esa es una promesa del Señor. Dice que un día nosotros nos vamos a reencontrar con nuestros familiares. Amén. Y ese es un gozo, esa es una alegría, mis hermanos, que vamos algún día a verlos a ellos. Y como les digo, ¿verdad? Recordemos lo que dice el Salmo, lo que leímos al principio, que dice que cuando nosotros, ¿verdad?, estemos tristes, estemos pasando por una tribulación, ¿verdad?, que dice que Dios está cerca con los que están quebrantados de corazón. Solo nosotros debemos de creerlo, ¿verdad? Porque sabemos que pues Dios tiene el control de nuestra vida. Dios, ¿verdad?, es el que tiene la última palabra. Él sabe, ¿verdad? Como les digo, Él sabe lo que nosotros estamos pasando día a día. Él sabe acerca de nuestras tristezas, Él sabe acerca de nuestros problemas, Él sabe acerca de nuestras enfermedades, Él sabe acerca del dolor que tú estás pasando, ¿verdad? Ya sea por la pérdida de un familiar, ya sea por cansancio espiritual también, o igual, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos enfermos, ¿verdad? Muchas veces también, ¿verdad? Sentimos ese cansancio físico. Pero nosotros debemos de ir a quien es nuestro refugio, y ese es el Señor Jesucristo. Amén. Solamente nosotros debemos de creer en su palabra. Amén. Y bueno, hermanos, como les dije, ¿verdad?, esta es una reflexión de los miércoles, y yo traía otra reflexión. Pero pues bueno, pues sabemos, ¿verdad?, que los pastores, ya yo sé que muchos de ustedes sabemos que el papá del pastor ya pasó ahí pues ahora sí pasó a los brazos del Señor, ¿verdad? Sabemos que ahorita, pues como les digo, ¿verdad?, no hay palabras para decir o para expresar, ¿verdad?, lo que uno siente, pero sí sabemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, Él nos entiende, Él nos reconforta. Como yo les dije al principio, ¿verdad?, cuando nosotros perdemos a un familiar, muchas veces, ¿verdad?, es un dolor que muchas veces la gente de alrededor no nos entiende. Pero como les digo, ¿verdad?, esta palabra, ¿verdad?, también, ¿verdad?, se me vino a mente, ¿verdad?, cuando pues, supe de que había fallecido pues nuestro hermano en Cristo también. Nuestro hermano en Cristo, el papá del pastor, pues también es nuestro hermano espiritual, ¿verdad? Y pues sí, llega un momento como que también te duele, como que es lo que leímos al principio, que dice, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Y en este momento también nosotros estamos, ¿verdad?, sintiendo también la tristeza, ¿verdad?, que están pasando los pastores, sus familiares, y yo sé que ellos lo toman con madurez, ¿verdad?, porque sabemos que ellos tienen una esperanza, como dice Tesalonicenses, que nosotros tenemos una esperanza, que no estamos como aquellos que no tienen esperanza. Amén. Y pues bueno, hermanos, vamos a orar, ¿verdad?